Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ya no le tienen miedo a la bomba desde hace mucho, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas que nos hayan resultado interesantes por algún motivo u otro. El día de hoy sí vamos a comentar una película que a mí me marcó fuertemente, que me dejó una marca indeleble cuando tenía yo, no sé, unos 16, 17 años, estaba yo en la preparatoria y renté esta película de la que vamos a hablar, El Doctor Insólito, que es como se llama en español, pero su nombre original en inglés es Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, y en español la traducción y el nombre oficial es Doctor Insólito o Cómo dejé de dejar de preocuparme y amar a la bomba. Ahora, ¿por qué la película tiene un nombre tan rimbombante y tan locochón? Pues es que se trata justamente de una película que es una farsa, es una comedia, es una parodia, pero también es una farsa y pues como una burla, una crítica, pero más en tono de burla a la crisis pues, de la Guerra Fría y de la paranoia nuclear que había durante los años 60. Esta película se estrenó en 1964. Es el 1, 2, 3, no, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el sexto largometraje de Stanley Kubrick. Aunque dos de esos largometrajes, los primeros dos, él los desconoció, no quería que la gente los viera, trató de desaparecerlos del mapa, pero no lo logró. Incluso su primer largometraje tiene restauración en 4K y toda la cosa, pero pues sí, así, de facto, aunque a Kubrick le pesara, es su sexto largometraje. Ahora, para este entonces Kubrick ya tenía el poder de decidir qué películas quería filmar. Eh, ya era un director relevante en Hollywood, ya vivía en Inglaterra, ya no le gustó vivir en Hollywood. Ya esta es la segunda película después de Lolita que filma en Inglaterra que la filma viviendo en Inglaterra, y está basada en una novela llamada Red Alert. Es una novela que realmente no es una obra conocida, no es una obra relevante de la literatura mundial, ni mucho menos. Kubrick estaba prácticamente en contra de adaptar las grandes obras de la literatura. Él era de la idea de que intentar hacer eso era un despropósito, por lo que buscaba siempre novelas que no fueran de los grandes clásicos, pero que tuvieran el potencial de ser una gran película. Esta novela, Red Alert, escrita por el escritor británico Peter George, narra una situación hipotética de la Guerra Fría, justamente, en la que se hace una pregunta: ¿qué pasaría si un general del ejército de los Estados Unidos de América se volviera loco y
decidiera atacar a la Unión Soviética con armas nucleares eh, por sus pistolas y cortar todo contacto y comunicación con el resto del ejército de los Estados Unidos y con el gobierno. Lo que sucede en la novela y en la película es justo eso. Un personaje que en la película está interpretado por Sterling Hayden, este actor famoso en aquella época, que ya había colaborado con Kubrick en The Killing, en El Atraco Perfecto. Sterling Hayden la hace del general Jack the Ripper. Es un juego de palabras que significa Jack el Destripador. Es un general que se vuelve loco y que tiene la teoría de que los rusos están contaminando el agua de los Estados Unidos y están contaminando, volviendo impuros nuestros fluidos corporales. Así de alburero como suena, así lo dice él. Y literalmente echa a andar una operación militar que está muy bien definida, de varios aviones que tiene él bajo su comando, y les lanza la orden, les manda el código de una orden de atacar diferentes puntos de la Unión Soviética con armas nucleares. Ahora, cuando el presidente de Estados Unidos se entera de esto, se reúne con su equipo en el cuarto de guerra y no le queda más remedio que hacerle una llamada al secretario general de la Unión Soviética, al cual se refiere como Dmitri, y pues comunicarle que hay aviones estadounidenses en camino a la Unión Soviética con la misión de detonar bombas nucleares sobre su territorio. Se genera toda una serie de conflictos dentro del cuarto de guerra, una serie de estrategias. Se genera una discusión, controversia, invitan al embajador ruso al cuarto de guerra para que el secretario general de la URSS se convenza de que realmente no es una trampa, de que no es un ardid por parte del gobierno estadounidense, sino que realmente un militar se salió del huacal. Entonces, la película es una farsa y es una burla, porque Kubrick, al estar adaptando la novela, se dio cuenta de lo absurdo de muchas situaciones, porque la novela no está escrita en tono ni de comedia, ni de farsa, ni de burla. Es una comedia que plantea esta situación que les comento de manera seria. Pero Kubrick, él declaró que al estar escribiendo el guión, hubo varias cosas que las tenía que cortar, las tenía que quitar del guión porque le parecían demasiado ridículas y que le parecía que caían en lo cómico. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta y dijo, no, en lugar de quitarlas, lo que debo hacer es dejarlas y convertir la película en una comedia de humor negro, humor ácido y una total farsa desenfrenada, en la que Peter Sellers, perdón, Peter Sellers interpreta a tres personajes porque se trata de una película coral, de esas películas que no tienen un solo protagonista, sino que la trama va siguiendo diferentes historias. Kubrick quería que Peter Sellers interpretara a cuatro personajes, terminó interpretando a tres: a el capitán Lionel Mandrake, un británico que es el asistente
del general que se volvió loco, Jack the Ripper, es el que pues trata de disuadirlo de llevar a cabo este ataque a la Unión Soviética, pero no lo logra. También interpreta Peter Sellers al presidente de los Estados Unidos y también interpreta al doctor insólito, que es el que le da el título de la película, que se trata de un agente, perdón, un ex agente de un alemán repatriado que trabaja en pues para el gobierno de los Estados Unidos, está ahí como estratega militar y se apellida Strangelove, es algo así como amor extraño, y que les da consejos. Es un papel muy cómico, un papel divertidísimo. Peter Sellers se luce, esos tres personajes que interpreta son realmente un deleite verlo desplegar su talento. Cada personaje es totalmente distinto, no se parecen, desde la caracterización hasta su interpretación es divertidísimo. Hay un cuarto personaje que se suponía que iba a interpretar, que es el mayor King Kong. Le apodan King porque se apellida Kong, que es un piloto de uno de los aviones que va dirigido a la Unión Soviética, pero Peter Sellers fingió, o por lo menos eso cuenta la leyenda, que fingió haberse fracturado la pierna para ya no interpretar a ese personaje. A mí me parece muy afortunado que no lo haya interpretado porque pues es el clásico tejano, con acento marcadísimo, hiper patriota, hiper comprometido con el gobierno, con el ejército estadounidense. Es un militar estadounidense que me parece que está magistralmente interpretado por el actor Slim Pickens. Entonces creo yo que Peter Sellers no tenía cabida realmente en esa subtrama o en esa historia de todas estas historias que nos presentan. Y el reparto está también completado, digamos, está el reparto principal, está integrado por Peter Sellers, Sterling Hayden, este hombre Slim Pickens, y George C. Scott, este actor legendario de Hollywood que es principalmente conocido por la película Patton. Él interpretó al general Patton. Y también aquí en esta película es un general del ejército que también está apoyando al presidente de los Estados Unidos pues en esta crisis. Literalmente la película es una carrera contra el tiempo para que pues el ejército soviético literalmente derribe a los aviones que van para allá, y también es una carrera contra el tiempo para llegar a donde está este general que se volvió loco, Jack the Ripper, llegar hasta donde él está a punta de balazos y extraer el código para que algunos de los aviones, la mayoría, regrese y no sea derribado por el ejército soviético, sino que regresen con vida. Entonces, esta es básicamente la historia. Sin embargo, no es posible transmitir lo divertida y lo genial que es. Es una película que se tiene que experimentar. Pero bueno, voy a cederle el micrófono a mi amigo, compañero y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos cuente, ¿tú cómo viviste Doctor Strangelove? Hola Fernando, fíjate que como muchas otras películas de las que ya hemos hablado en estos micrófonos, pues Doctor Strangelove, el Doctor Insólito, yo la vi en beta. Mi papá tenía un cassette pirata marca Alfa Video en el que grabamos, no, perdón, en el que compró pirata la película del Doctor Insólito, porque mi papá sí le tocó verla de estreno y sabía que era una película relevante. Y ahí fue donde yo la vi. Yo ni sabía quién era Kubrick y mucho menos Peter Sellers. Es la primera vez que me enfrento a esos dos
Y bueno, pues fue muy, recuerdo que en su momento yo no entendía muy bien de qué iba. A mí me daba mucha risa Peter Sellers porque él es payasito, es decir, no payasito como insulto, sino que tiene un estilo muy clown, por decirlo, por alejarme un poco del insulto. Es muy caricaturesco y eso pues te puede provocar risa, aunque no entiendas el delicado subtexto de la trama. Pero ahora que soy adulto, hay una serie de datos, de conocimiento, de información, de experiencias que puedo relacionar fácilmente a esta película y que se me hacen sumamente importantes y que se me hacen sumamente destacables. Para empezar, pues es una película que se hace durante la etapa más álgida de la Guerra Fría, que es un conflicto histórico que se da entre el bloque socialista comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista que es liderado por los Estados Unidos y que dividen al mundo en tres. Es esta cortina de hierro de la que hablaba Winston Churchill, que separa física e ideológicamente a Europa del Oeste, no, perdón, a Europa del Este con Europa del Oeste, a el continente americano y el continente europeo y por supuesto el continente asiático. Este muro ideológico que surge principalmente porque el sistema comunista que se implanta en las repúblicas socialistas comunistas de la Unión Soviética, pues nace de un movimiento revolucionario que terminó siendo un sistema totalitario, un gobierno totalitario, que era el estalinismo, y que eventualmente fue reemplazado por el comunismo más recalcitrante. Y lo mismo pasa en China, y pasa en Vietnam, y en otras muchas regiones del mundo, en Corea del Norte. Entonces, esta guerra, si bien no se lidió o no se enfrentó cara a cara, sí fue una serie de conflictos bélicos, económicos y sociales que se alargaron durante muchísimos, durante buena parte del siglo XX. Entonces, los que somos generación exenial, como Fernando y yo, que nacimos a finales de los 70 y que vivimos nuestra infancia en los 80, todavía nos tocó ver el final de esa era y ver cómo este mundo que estaba tan claramente dividido entre buenos y malos, y claro que los buenos dependen de qué lado del charco estás, y lo vimos derrumbarse con el movimiento de Gorbachev, con la perestroika, con la caída del muro de Berlín y todos esos eventos históricos. Pero en 1960, 1959, cuando Kubrick está filmando Doctor Strangelove, 1964 es, el comunismo y la amenaza comunista ya son parte del zeitgeist, ya son parte del terror que se vende en esta época y sobre todo después de el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos detonar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que vale la pena recordar que el único país que ha tirado bombas atómicas en suelo civil ha sido Estados Unidos. Pues esto nos hace recuperar el terror que tenía la población a morirse por un estornudo, por una manchita en el radar. Es la época en la que los monstruos radioactivos toman la pantalla, en la que los usurpadores de cuerpos son los elementos de terror de las películas, las invasiones extraterrestres, el cine de horror es ellos contra nosotros, es el enemigo invisible que no puedes ver, es cuando en esta época cuando salen películas como la versión original de The Thing, cuando vemos películas como la versión original de El día que la Tierra se detuvo. Entonces, estas son las tónicas que se están viendo y pues no es para menos, Kubrick siempre ha tenido un ojo muy bueno para saber cuál es el espíritu de los tiempos que están viviendo y hace películas al respecto. O sea, del mismo modo hizo Full Metal Jacket y también es una película que nos habla mucho de lo que se está sintiendo, de lo que se está resintiendo en el momento,
pues es la generación de los que sobrevivieron Vietnam, porque las películas se estrenan en este tenor, o sea, la generación de Vietnam está llegando a los 40, a los 50, los jóvenes están viendo cómo el mundo no fue la promesa que les prometieron, mientras que pues otras películas van tocando esas temáticas, estos elementos sociales que Kubrick siempre tuvo muy buen ojo para detectar. En el caso del Doctor Strangelove, del Doctor Insólito, como le llamaron en español, pues lo que más risa da, al mismo tiempo provoca más desazón, porque te da risa por lo ridículo, por lo absurdo de la situación, pero te dan ganas de llorar porque es bastante probable que algo así ocurra. Es más, cuando la película se estrenó, el Congreso de Estados Unidos la desechó por improbable, por implausible, pero se llevó una escena de la película, se llevó al Congreso porque planteaba una situación que nadie nunca había planteado y que era bastante factible, que es que en determinado momento no pueden reportar o no pueden enviar el código de guerra porque no tiene monedas para el teléfono de monedas en la pared. Y ellos dicen, es que realmente tenemos el sistema tan bien pensado como para que ese tipo de situaciones no ocurran, para que el mensaje se pueda enviar sin trabas inmediatamente y sin retrasos. Y es algo que plantea la película como algo absurdo, como algo cómico, que le podría haber pasado al Chavo del Ocho, pero que finalmente sí es potencial, sí existe. Y estamos viviendo en una época en la que todos estos absurdos y ridículos se están viendo, los estamos viviendo, y pues se vuelve cada vez más relevante una película así. Ahora, con respecto a Peter Sellers, yo hablaba ayer con Fernando y le preguntaba que si está que cuántas películas había hecho Peter Sellers haciendo muchos personajes. Y le preguntamos a la inteligencia artificial, porque si bien vimos, entre los dos hemos visto algunas películas de su filmografía, pues no las dominamos todas. Y pues resulta que esta es la primera vez, la primera película en la que él efectivamente interpreta diferentes personajes, aun cuando en la película Lolita él interpreta un personaje que se disfraza de diferentes personajes, pero así de hacer personajes completamente diferentes, esta es la primera. Y sí tiene varias películas en las que hace en las que hace esto, pero no era la única gracia de Peter Sellers. Yo lo tengo muy presente, por supuesto, como el inspector Clouseau en La Pantera Rosa, pero también lo recuerdo por una película divertidísima que se llama El rugido de ratón, The Mouse That Roared, que es una película de 1960 y tantos, 59, es del 59, y en la que interpreta tres papeles. Entonces, bueno, pues esa técnica de convertirse en personalidades completamente diferentes, pues sí la llevó en algunas películas, no era lo que lo hacía más divertido. De hecho, por ahí leí que Peter Sellers le dijo a Kubrick que él no le garantizaba repetir los chistes o hacer dos veces lo mismo y que con el mismo resultado, por lo que el director tuvo que poner varias cámaras filmando en varios emplazamientos porque nunca sabías cuándo iba a salir ese momento genial de Peter Sellers, que era el que había que mantener. Entonces, bueno, pues la película está plagada de anécdotas, de improvisaciones del comediante, de momentos que no estaban en el guión, muchos diálogos que improvisó y que fue cociendo, que fue cocinando en el momento en el que hablaba. Y pues además, como siempre, las cosas a las que ya nos tiene acostumbrados Kubrick, él era un gran fotógrafo y tenía muy buen ojo para la fotografía y para el montaje visual, entonces todos esos elementos siguen ahí. La toma de la bomba, la toma final, que ya no es spoiler porque pues así ha salido hasta en Los Simpson, la toma del vaquero montado sobre la bomba haciéndole el jaripeo,
pues es hoy por hoy una de esas tomas que se vuelven históricas y que se vuelven parte del imaginario colectivo del cine mundial, junto con la luna y la bala en el ojo de la luna, del viaje a la luna, el ojo cortado de Buñuel, y por qué no también los niños volando a través de la luna en ET, el extraterrestre. ¿Por qué no? Y bueno, pues yo le voy a devolver el micrófono a Fernando para que nos siga dando estos datos informáticos tan interesantes. Él es un especialista de Kubrick y vale la pena. Es un curso de 700 pesos que se está ahorrando usted escuchando este programa. Tómala, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque me gustaría dividir mi segunda participación en tres. La primera sería hablar de la película en el contexto de la filmografía de Kubrick, el momento en el que llega Doctor Insólito en su carrera, en su carrera, el momento de su carrera. También me gustaría hablar sobre la simbología, las temáticas de Kubrick, que se parece mucho a lo que, como tú bien mencionaste en el episodio, en el primer episodio de nuestro ciclo de Buñuel, que mencionaste la naranja mecánica. Me gustaría hablar sobre estos temas de la violencia y la sexualidad en el cine de Kubrick, específicamente en El Doctor Insólito. Y por último, me gustaría compararla con sus otras dos películas de guerra, que son Full Metal Jacket y Senderos de Gloria. Entonces, primero, antes que nada, voy a comenzar con el contexto, con en qué momento de la carrera de Kubrick llega esta película. Yo ahorita me estoy pensando que siento como que esta película es la película en la que Kubrick se soltó el chongo. Es en la película en la que vemos a este autor en un plan anárquico, en un plan desenfadado por completo, sin dejar de lado, por supuesto, su preciosismo estético, como ya nos mencionó Paquito, sin dejar de lado su obsesión por los decorados espectacularmente diseñados y llevados a cabo por su equipo de producción, que dicho sea de paso, es el diseñador de producción de las películas de 007, Ken Adam, el que lleva a cabo el diseño de producción del Doctor Insólito y de Barry Lyndon. Como dice Paquito, su obsesión y su gran talento para la fotografía, lo cual lo lleva a sorprendernos con imágenes de una gran composición fotográfica y de un juego de luces, de claroscuros que a veces por momentos hasta raya en el expresionismo alemán. Pero la historia está manejada de una forma tan loca, un humor tan desenfadado, no, desenfrenado es la palabra, humor desenfrenado, que incluso se había filmado un clímax para la película y por ahí hay fotos del rodaje de esa escena climática que terminaba en una guerra de pasteles dentro del cuarto de guerra, pero pues no fue, a los ojos de Kubrick, después de haber filmado la secuencia, le resultó que ya recurrir al humor de pastelazo era llevar la cosa demasiado lejos y optó por este gran clímax que Paquito nos menciona, que es cuando este coronel que va montando un misil nuclear y lo vemos descender hacia la Tierra, que como bien nos dijo Paquito, es una imagen icónica de esas que hay en la historia del cine. Pienso yo que la razón por la que digo que se soltó el chongo Kubrick es porque venía de una serie de películas en las que estaba como muy contenido. Su primer largometraje
Fear and Desire, Miedo y Deseo, pues lo hizo con muy poquito dinero prestado, también tipo Buñuel, prestado por un tío rico. Estaba muy contenido en cuanto a que era su primer película. No, él escribió el guión, no desarrolló realmente una historia. Es una película con algunos aspectos relevantes, pero muy contenida. Su segunda película que le quedó muy bien y que también la hizo con dinero del tío rico, El beso del asesino, es una película diseñada para ser comercial, para ser un thriller, una película de noir, de cine noir, cine negro, pero también se siente contenida porque está hecha también con muy bajo presupuesto y con una consigna muy clara, que es ganar dinero con la película, hacer una película que lo coloque como un posible director de Hollywood, y lo logró y pudo hacer la película The Killing. Esa película, él eligió la novela para adaptar, también una película de bajo presupuesto, muy bien hecha. Después, una de sus obras maestras, Path of Glory, que él no la eligió, fue contratado por Kirk Douglas en base a lo que vio en The Killing. Entonces, aunque Kubrick se lució como siempre, su despliegue estilístico en Paths of Glory es impresionante y kubrickiano, como se dice normalmente. Pues sigue siendo una película, una novela que él no eligió. Era un proyecto de Kirk Douglas, al igual que la película de Espartaco, en donde prácticamente él no tuvo ninguna injerencia más que llegar a dirigir. Literalmente su trabajo fue técnico y de dirección actoral, pero de ahí en fuera la visión del proyecto fue de su productor y protagonista Kirk Douglas. Y su siguiente película, Lolita, que ahí sí, pues creo que rompió un poquito la regla de no adaptar grandes clásicos de la literatura y pagó el precio porque después se arrepintió de haber hecho la película, que para mí es un peliculón y para mí es una obra muy lograda porque combina lo triste, lo trágico con la comedia, con lo absurdo, de una manera casi imperceptible. Es una película que va y viene entre el drama, entre el sufrimiento del protagonista y el humor que maneja Kubrick, pero la sexualidad, la sensualidad de la obra de Vladimir Nabokov no se pudo explayar Kubrick como hubiera querido en ese aspecto de la sensualidad de la novela de Nabokov, y finalmente terminó un poco frustrado y pensando que mejor no la hubiera hecho porque lo frustró estar tan limitado en cuanto a lo sexual. Entonces, por eso pienso que la siguiente película, que es El Doctor Insólito, pues es como un estallido de un cineasta que, si bien ya era renombrado, ya era como lo que fue Tarantino en su momento cuando hizo, no sé, Pulp Fiction, Kill Bill tal vez, pero no había podido hacer como la película de autor en la que se explayara de una manera, que se explayara al 100%. Y creo que El Doctor Insólito es esa obra, es esa película donde Kubrick dice, aquí la voy a hacer como yo quiero, con el humor que yo quiero, con las tomas que yo quiero, con la estética que yo quiero. Me parece que esta película es cuando finalmente el mundo conoció a este autor y conoció de lo que era capaz. Y por eso su siguiente película fue 2001, Odisea del Espacio, una obra autoral aclamada mundialmente, digamos,
que trascendió la barrera del tiempo, pero creo que el Doctor Insólito también trascendió la barrera del tiempo, también es una película, como dice Paquito, relevante en nuestros tiempos, y me gustaría hablar rápidamente de la simbología sexual que tiene la película, empezando por el puro que fuma el general Jack D. Ripper, un símbolo totalmente fálico, la manera en la que encuadra este puro, que después lo cambia por su metralleta, y a cada rato se la pasa hablando este hombre del sexo, de la actividad sexual, e incluso menciona que la idea de la contaminación de los fluidos corporales por parte de los rusos le vino a la mente durante el acto sexual. Después vemos al personaje que interpreta George C. Scott, cuando nos lo presentan, está a punto de tener un momento sexual con su secretaria. El Doctor Insólito hace referencias a que las mujeres que si se van a esconder en una especie de búnker para sobrevivir al fin del mundo, a la hecatombe nuclear, las mujeres tienen que ser elegidas por sus características sexuales, eróticas, erotizantes, estimulantes, porque cada hombre va a tener que embarazar a 10 mujeres. Entonces, ese es un momento muy cómico, porque el embajador ruso le aplaude la idea de que sean mujeres altamente estimulantes. Es decir, el sexo está todo el tiempo, está siendo puesto, se está poniendo de manifiesto en medio de un contexto bélico, en medio de una situación de guerra, en medio de esta, el peligro de una hecatombe nuclear. El Doctor Insólito me parece, también creo yo, así como hablando a propósito del subconsciente, del cual estábamos hablando en las primeras películas de Buñuel, creo yo que aquí también Kubrick maneja la cuestión del subconsciente, porque el Doctor Insólito es un ex nazi. Es un alemán que trabajaba para el régimen de los nazis. Entonces, es interesante cómo lo traiciona el subconsciente a cada rato. Por ejemplo, cuando dice la palabra will, que significa voluntad, la pronuncia como alemán y con un énfasis. Entonces, en vez de decir will, dice will, y lo dice con un énfasis como de nazi, ¿no? Entonces, o después dice la palabra masacre, perdón, sí, dice como la palabra masacre, pero la dice con un énfasis también, que pues que está que tiene como objetivo enfatizar pues este espíritu nazi que no se lo puede sacar de encima, que incluso después lo traiciona el subconsciente, y en vez de decirle señor presidente al presidente, le dice Mein Führer. Y hay un momento en el que llega a tal grado la traición de su subconsciente, que su mano adquiere una voluntad propia, hace el saludo de Heil Hitler, y él se empieza a pelear con su mano, la muerde, y la mano se defiende y lo empieza a ahorcar. Es decir, esta cuestión de la traición del subconsciente llega a tal grado que su mano adquiere voluntad propia. Entonces, eso me parece muy interesante. También Kubrick también era un apasionado no solo de mezclar las temáticas del erotismo, la sexualidad con la violencia, sino que también era un gran
pues era, pues supongo, la verdad nunca lo dijo, pero por su última película, por la novela que eligió para hacer la película de Ojos Bien Cerrados, me da la impresión de que a Kubrick le interesaba mucho el psicoanálisis, le interesaba mucho, pues también en La Naranja Mecánica habla de psicología, si bien no de psicoanálisis, pero sí de conductismo. Entonces creo yo que Kubrick, al igual que Buñuel, tenía una obsesión por esta cuestión del el eros y el tánatos, la convivencia de lo erótico, lo sexual, con lo violento, con la muerte. Y por último, nada más quiero comparar esta película bélica o antibélica con las otras dos películas de guerra de Kubrick, que son Paths of Glory y Full Metal Jacket, sin hacer spoiler, pero me parece que esas dos películas tienen una visión muy humanista. Ambas películas terminan con una secuencia en donde se canta. En ambas películas, tanto Paths of Glory como Full Metal Jacket, vemos en la última escena, vemos a soldados cantar una melodía emotiva. En el caso de Full Metal Jacket, pues la canción del club de Mickey Mouse, y en el caso de Paths of Glory, pues estos hombres ahí no tanto están cantando, sino están tarareando la melodía que esta mujer alemana, esta pues prácticamente prisionera alemana, está cantando y es muy emotivo. En el caso de Full Metal Jacket, el personaje está reflexionando sobre la vida y la muerte. En el caso de Parts of Glory, vemos a un soldado llorar. También creo yo que nos provoca al espectador una sensación de ambivalencia. Ambas películas, Full Metal Jacket y Parts of Glory, terminan con una ambivalencia que nos da como una mezcla de fe en la humanidad a pesar de todas las atrocidades y a pesar de lo violentos y oscuros que podemos ser los seres humanos. Sin embargo, el Doctor Insólito creo que contrasta fuertemente con estas dos películas porque creo yo que ahí vemos a un Kubrick muy joven que tenía una visión cínica, o por lo menos que en esa película decidió mostrar una versión cínica del ser humano, una versión, pues digamos como implacable, en la cual vemos esta hecatombe con un contrapunto musical, hay un contrapunto musical, pero con esa canción de We'll Meet Again, cantada por Vera Lynn, una canción muy emotiva, una canción muy sentimental, pero que la estamos viendo en un contexto de comedia, de ironía, de crítica, de cinismo, y creo yo que esta es una de las películas por las que a Kubrick se le tacha de misántropo. Entonces, pues quería yo compararla con esas otras dos películas de guerra en las que muestra más bien, creo yo, una visión humanista y una visión que no, definitivamente no creo yo que se le pueda llamar un director misántropo. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Le voy a devolver el micrófono a Paquito para su segunda participación. Uy, pues después de todo lo que dijiste tú, yo qué puedo, yo qué puedo agregar. Este, Aquí sí yo ya no tengo mucho que decir, pero voy a hablar de mi experiencia personal. Me parece que es muy relevante ver este tipo de películas porque nos hace darnos cuenta de que en realidad estamos en manos de irresponsables, de que nuestro sistema de gobierno ha dado o abierto las puertas al poder a gente que está desequilibrada y que no tenemos ni las herramientas ni tenemos eh, eh, los seguros que nos permitan en determinada emergencia retirar del cargo a gente con esos problemas de salud mental. Y yo creo que de eso va, doctor Insólito, de que de repente la estabilidad del mundo entero recae sobre la voluntad de personas que no son estables psicológicamente ni ideológicamente. Entonces, me da mucha risa
que cuando ya el fin del mundo es inevitable, y deciden irse a esconder a minas para que la raza humana, para que la especie humana sobreviva a este desastre, ya están empezando a planear las guerras para después de salir de las minas o para retomar algunas de las minas de los países contrarios o enemigos. Es decir, que por diseño el sistema solo funciona desarrollando o llevando el conflicto elevando el conflicto a nivel de sistema. O sea, el conflicto es el sistema, no es que el sistema evite el conflicto o esté ahí para evitar el conflicto. Entonces, la mutua destrucción es una manera que, de cierta manera, de cierta forma, es una estrategia que impide la destrucción total. Si tú me atacas y mi contraataque va a ser tal que vamos a morirnos los dos, entonces de esta manera pues evitamos que demos ese paso, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos sistemas solo son efectivos si existe la posibilidad de que fallen. Entonces, la situación se da justamente porque el, la estrategia o la herramienta que se diseñó para evitar la destrucción total del planeta, pues terminas destruyendo totalmente el planeta. Y es en lo que estamos viviendo nosotros. Tenemos la peor de las estrategias militares, que es el ataque preventivo. Atacan como cuando se invadió Irak, hablando de que tenía armas nucleares de destrucción masiva y jamás lograron dar una sola evidencia de eso. Y lo mismo pasa en la política local y en la política nacional y la política internacional. Estamos en manos de irresponsables y no tenemos ni las herramientas, ni las estructuras, ni los métodos, ni nada que nos permita quedar en sus manos. Esta sigue siendo para mí una película muy divertida, a pesar de que tiene todas estas capas de análisis de la que hemos estado hablando, y triunfa porque además de ser profunda, tiene también una capa muy divertida, muy entretenida, que nos permite reírnos por un momento de la tragedia que estamos viviendo. Yo quisiera aprovechar este momento para mandarle un saludo muy cariñoso a los sospechosos comunes. No vaya a ser que este sea el último. Le mando un abrazo a Briseidi Torres Cantú y a su familia, a Fernando Rivero, a Abraham González, a Víctor Domínguez, a Omar López y a toda la tropa de personas que nos escuchan siempre y que nos permiten satisfacer esta necesidad que tenemos de hablar de cine. También queremos, le quiero mandar un abrazo a Carolina González, que es mi productora ejecutiva, porque gracias a que ella me ayuda cuidando al niño y haciendo tan aquí y allá labores, me permite tener este tiempo para grabar el episodio, para editarlo y para subirlo, y pues es algo que yo le agradezco profundamente. Además de que se ve obligada cada semana a sentarse a escuchar el programa conmigo. Es mi víctima. Este, También le mando un fuerte abrazo y cariñoso a mi hijo Mario Humberto, que es una pelotita de destrucción masiva, es una bolita de caos, pero la queremos mucho. Esperamos que cuando crezca recuerde estos momentos con mucho cariño y amor, porque nosotros sí lo recordamos con mucho cariño y amor. Y le devuelvo el micrófono a Fernando, dándole las gracias por compartir todo ese conocimiento que tiene. Es una persona que ha leído muchísimo, que ha visto muchas películas y es sumamente fanático de Stanley Kubrick, así que se lo sabe de pe a pa y lo conoce muy bien. Pocas personas tienen ese nivel de cultura kubrickesca, así que aprovechenlo, disfrútenlo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Paquito. Muy interesante este análisis que nos haces de la película en cuanto a
pues la locura o digamos perdón, la irresponsabilidad, que fue la palabra que utilizaste, y que es finalmente, creo yo, lo que la hace graciosa, ¿no? Yo me puedo imaginar estar en 1964 en una sala de cine riéndome de algo que puede suceder, que en ese tiempo parecía que realmente podría pasar a llegar, o sea, realmente había mucho miedo del fin del mundo y que una película como esta te plantee que por culpa de unos irresponsables se puede venir el Armagedón, pues creo yo que, como tú dices, es de aplaudirse que lo haga de una manera tan divertida y tan entretenida y cómica. Pero bueno, no me queda más que despedir el capítulo. Yo le mando un abrazo y un saludo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos brinda la oportunidad de tomarnos este tiempo para grabar. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y un abrazo, saludo y agradecimiento también a Paquito, porque sin él este podcast no existiría. Y un agradecimiento a usted, porque también si usted no nos escuchara, le estaríamos hablando al viento. Entonces, le agradezco mucho que nos escuche debrayar. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!